Buenas, Ahí buenas. está, siempre viste con esta tecnología hay algún problema, Sí. entonces bueno. Bueno, bienvenida, Rocío, a tu nueva casa, The Perfect Mist. Ay, muchas Bueno, para los gracias. que no saben, Rocío es una gran amiga. Ella es modelo y reina de belleza argentina. Estuvo participando en el Miss Tierra Argentina por 2 veces consecutivas. Ella dijo, bueno, la segunda es la vencida y venció. Y de verdad que conectamos muy bien. Estuvimos haciendo muchísimas cosas acá en Buenos Aires. También modo virtual me ayudó con muchísimas cosas que de verdad valoro un montón. Y bueno, ahora está con nosotros acá en The Perfect Mist para que empecemos a tramollar, a cotillear, a descoser los concursos de belleza. Rocío, bienvenida, ¿cómo te sientes? Bueno, muchísimas gracias. Nada, me siento re contenta de estar acá. Esto es como vivir los certámenes de otro lado. Así que está buenísimo. Obviamente criticando, pero siempre de la mejor manera, porque es algo que a uno le gusta. Así que nada, súper contenta. Claro, para la gente que nos está viendo, no vamos a descoser en forma malvada Para los nada. certámenes de belleza. No es bonito como que descoser a las chicas, porque nosotros también sabemos lo que es estar en un concurso de belleza y lo que requiere estar en uno. Y bueno, Rocío lo sabe muy bien y ella puede comentarlo sin ningún problema. Eh, para quienes saben, ya este viernes fueron electas las 40 semifinalistas rumbo al Miss Mundo en Puerto Rico. Rocío, ¿cómo te cayó la noticia de que no van a viajar todas y ahora van a viajar solamente 40 candidatos? Y la verdad que me pareció algo, dentro de todo, bastante triste, ¿no? Porque me imagino la ilusión de todas esas candidatas, todas las que fueron al primer viaje, cuando se suponía que se iba a realizar la competencia. Una como Claro. candidata viaja obviamente con mucha ilusión, con un proyecto, con muchas ganas, con un equipo atrás, no solamente equipo de franquicia o alguien que te acompañe con respecto al certamen, sino también familia, amigos. Hay mucho detrás de una candidata, mucha preparación sobre todo, entonces que haya pasado esto dadas las circunstancias que nos acompañan hoy en día, la verdad que me parece una pena por las chicas que no pudieron llegar a clasificar y que quedaron muchos sueños atrás, ¿no? No, pero sabes que a final de cuentas es una competencia y sí o sí va a ganar solamente una y no van a ganar las 100 candidatas que estaban en Puerto Rico. Lastimosamente, la situación que hoy en día digamos que nos perjudica a nivel mundial, se salió de las manos de la organización. Digamos que hubo un pequeño error dentro de la organización de permitir que hubiesen fanáticos, que hubiesen familiares, que hubiese gente de Puerto Rico muy cerca de las candidatas, sabiendo que había que mantener un protocolo y cuidado de las mismas para evitar este tipo de inconveniente. Creo que hay certámenes de belleza que fueron ejemplo de esto, que lo hicieron en plena situación difícil, como el Miss Grand, el Miss Universo, Tal cual. y creo que no, bueno, el Miss Tierra todavía sigue siendo virtual, pero creo que fueron los dos únicos certámenes que pudieron hacer su concurso en modo presencial y sin ningún problema alguno. Uno que otro que pudieron solventar, pero no fueron más allá de devolver a las candidatas a su país. Es cierto. Y bueno, para los que están acá uniéndose, les recordamos que las candidatas arriban a Puerto Rico el 12 de marzo. El 16 de marzo es la gala final del certamen. El 17 de marzo será un evento especial de belleza con propósito. Y el 18 de marzo cada candidata se devuelve a su país. Vamos a comenzar nombrando las 40 semifinalistas que este año pudieron participar en el Miss Mundo parte 2. Rocío comienza nombrando las primeras 20 y yo luego nombro las otras. Muy bien, comenzamos con las primeras 20, vamos a nombrar solamente países, ¿de verdad? Sí. Okay. Bueno, tenemos por un lado Argentina, tenemos Argentina, Bahamas, Botsuana, Brasil, Canadá, Camerún, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, ojo con Costa de Marfil, me parece, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guinea, India, también ojo con India me parece, Indonesia, Inglaterra, Irlanda e Irlanda del Norte. Bueno, ahora yo voy con la otra parte, que son
Islandia, Hungría, Kenia, Madagascar, Malasia, México, ojo también con México, Mongolia, Nepal, Nicaragua, pido que también le pongan el ojito a Nicaragua porque la niña viene muy preparada, Paraguay, Polonia también, ojo con Polonia, Puerto Rico, República Checa también, República Dominicana, Somalia, también ojo con Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Venezuela y Vietnam. Estas son las 40 semifinalistas que, digamos, completaron la segunda fase, la segunda fase del Miss Mundo 2021, que sin duda alguna creemos que es uno de los certámenes más largos porque ha durado muchísimo para que se realice ahora en marzo. Bueno, antes de esto también queremos recordarles que las candidatas estuvieron participando en distintas actividades preliminares que ayudaron aún así que ellas pudiesen clasificar. Bueno, Rocío, tú comienzas a ver para que las personas que están uniéndose a nuestro en vivo y los que nos están viendo a través de nuestras plataformas puedan saber quiénes fueron las ganadoras de estos desafíos. Muy bien. Dentro de lo que es el desafío Head to Head, creo que es uno de mis favoritos porque ahí es donde realmente se conoce a las candidatas, ¿no? La forma en la que se expresan, en la que cuentan sus ideas, sus proyectos, es la mejor parte, me parece. Tenemos a Botsuana, Camerún, Costa de Marfil, Filipinas, Nepal, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Ok. Después, en los otros desafíos, también estuvo el desafío de Top Model, que ganó Costa de Marfil, y el vestido de diseñador que lo ganó Corea. Muy bien, y ahora el reto deportivo lo ganó Miss México, el de talento lo ganó Mongolia y el proyecto de belleza con propósito estuvieron por 6 ganadoras, que fueron Estados Unidos, Filipinas, India, Inglaterra, Kenia y Sudáfrica. Entonces, digamos que la organización, ¿no?, se basó en estas actividades o estas actividades preliminares para poder elegir a las 40 semifinalistas. Pero luego hay algo que yo noté dentro de esta elección, que hubieron candidatas que realmente no clasificaron dentro de estas actividades, pero estuvieron cerca de ganar las actividades preliminares. Por eso nos vamos a tomar la tarea de analizar y opinar de cada una de ellas, porque tuvimos el reto de mirar 40 videos, 40 videos perfiles de cada una para saber a qué se dedica, por qué quieren ganar el Miss Mundo y cuáles son sus proyectos de belleza con propósito. Vamos a comenzar por las candidatas de Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica, ¿te parece? Que son las que más, digamos, tienen público en las redes sociales. Vamos a comenzar con Miss México. Okay. Miss México nació entre México y los Estados Unidos de América. Regresa a México para continuar sus estudios con título de negocios internacionales y gana una beca para complementar sus estudios con administración de empresas en Alemania. Cuando estaba por ir a un teletón para recaudar fondos y ayudar a niños, tuvo un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, y con eso que le pasó le ayudó a conocerse a sí misma y superar nuevos retos. ¿Qué opinas de Miss México? Uy, justo se cortó. ¿Qué opino de Miss México? ¿Es una pregunta? Sí. Sí, la verdad sí. que... No, sin palabras, la verdad, con todo este tema del accidente que tuvo, creo que de verdad es una luchadora. Primero que nada es una luchadora, y por otro lado es una persona que debe inspirar a muchos también, ¿no? La verdad es que se la ve una candidata muy completa. De verdad la veo muy cerca también en el top, o quizás posiblemente una banda de América, uno nunca sabe. Pero la veo muy fuerte, y la verdad es que la veo muy fuerte, más que nada por el proyecto y la vida que tiene atrás, ¿no? Es muy interesante y sí, claramente se ve que lo transmite, y eso es lo más importante. Aparte que, bueno, sufrió un accidente que casi le cuesta la vida y creo que no estuviese para contarlo y también estar dentro del certamen. México es una niña que tiene, digamos, una preparación
muy ardua porque estuvo en una preparación de certamen nacional, no fue designada a dedo, y creo que México puede llegar lejos e incluso estar dentro de las 6 semifinalistas, en este caso, o 5, depende del formato que tome el concurso este año, y como tú dices, ganar la banda de América. Es una candidata fuerte y también tiene un buen respaldo nacional. También. Ahora vamos con la siguiente candidata a analizar, que es Miss Venezuela. Alejandra Conde. Alejandra Conde es una venezolana nacida en Maracay, estudiante de medicina y modelo profesional. Trabaja en la comunidad Río Blanco, que se ve afectada por las lluvias, donde muchas personas perdieron todo. Así que suministra alimentos, construye hogares y brinda educación a quien más lo necesita. ¿Qué opinas de Venezuela? La verdad que Alejandra es una de mis favoritas desde que empezó el certamen, incluso desde que se coronó. Pues aquí la chiquita sigue mucho el Miss Venezuela, me encanta, y Alejandra era una de mis favoritas para ganar en ese momento. Y creo que el certamen de Miss Mundo le queda muy bien. La verdad es que soy muy fan de ella, me encanta. También la veo muy fuerte dentro de la competencia, desde el primer momento. Así que para mí, también ahí, top. La veo. Yo creo que Alejandra Conde puede quedar dentro de las 3 finalistas. Sabes que queda la segunda, la primera y Miss Mundo. Yo creo que ella está por ahí, digamos, tocando cerca la corona, pero creo que hay muchas más candidatas que también tienen muchas cualidades que pueden lograr la corona. Así que yo creo que su único digamos, problema para poder ganar la corona es que ya muchas venezolanas han ganado el Miss Mundo, pero ¿quién dice que una corona más es algo malo? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Qué pasa. Ojalá de mi país podríamos decir lo mismo. Bueno, ahora hablando de tu país, vamos con Argentina. Amira Hidalgo, periodista de Crónica TV, y está trabajando en la fundación que creó un museo para personas ciegas. Amira, desde muy joven, está en el mundo periodístico y se ha encargado de dar buenas y malas noticias para la Argentina, pero creo que el día viernes dio una muy buena noticia a todo el país. Sí. ¿Qué opinas de Amira? Yo creo que tú conociste a Amira, ¿no? No la llegaste a conocer en persona. No la conozco en persona. Sí hemos hablado mucho también, cuando fue su certamen nacional, y la verdad que me parece una chica súper simpática, que tiene mucho por decir, se desenvuelve muy bien, y creo que su profesión la ayuda un montón también a desenvolverse y a comunicarse, y claramente toda su preparación personal la llevó a donde está hoy. No, aparte que Amira es una niña que tiene mucha buena oratoria, y creo que para ella es un honor ser el orgullo de su país. Argentina no clasificaba desde hace un buen tiempo, y que ella vuelva a abrir esa puerta para todas las chicas que quieren ir a un concurso de belleza, en especial en el mundo. Eso es un gran privilegio, y creo que Amira puede ser una gran sorpresa dentro del certamen. Yo la conocí en persona y tiene una buena determinación a la hora de hablar, tiene excelente porte, es una niña muy, pero muy dulce. Y veamos qué sucede en Puerto Rico, porque en Puerto Rico puede suceder. Ya creo que el hecho de que haya ganado Jamaica en la última edición nos hace creer que los concursos son impredecibles y que cualquiera puede ganar. Ok, ahora vamos con Miss Nicaragua. ¿Qué opinas de Miss Nicaragua? Te voy a leer sobre Nicaragua. Ella tiene 21 años, es licenciada en comunicaciones, apasionada por la radiofunción. Actualmente es presentadora de un programa matutino y se encarga de la producción del mismo. Una de las causas que ha trabajado como reina es ayudar a las niñas de su país. Construyó un puente que le permite a los niños ir a su escuela y regresar de ella, porque hubo unas tormentas, digamos, en uno de los pueblos de Nicaragua, y se cayó el puente y los niños no tenían cómo ir a la escuela, no tenían cómo regresar, y también las personas no tenían cómo ir a sus trabajos o también regresar del mismo. ¿Qué opinas de Miss Nicaragua? Miss Nicaragua creo que hizo demasiado para la corta edad que tiene, ¿no? Al fin y al cabo todavía sí. es una persona muy joven, tiene 21 años, me parece que está súper preparada. Creo que puede llegar a ser una de las competencias ahí con Argentina, por ahí
bastante cercanía Claro, en lo que es, comunicadoras, más que nada, ambas. claro, la profesión, qué sé yo, puede ser por ahí, pero la verdad es que es muy lindo su proyecto y puede ser una muy buena opción, puede ser una muy buena carta y también puede dar a qué hablar. Sí, aparte que me gusta mucho porque estuve viendo su video perfil en el mundo y es una niña que se desenvuelve muy bien en cámara, tiene una buena puesta en escena y creo que pasó muchos años para que Nicaragua tuviese una representación tan importante como esta en el mismo mundo. Así que, hermanos de Nicaragua, tienen una excelente representante dentro del certamen. Ahora vamos con la hermosa Miss Colombia. Colombia le gusta ayudar a los más necesitados y su sueño es ser una gran supremacia, o sea, como una cantante de ópera. Es presentadora de TV, quiere reducir la desnutrición con planes alimenticios para niños y jóvenes y también está recolectando botellas y plástico para construir casas para familias. ¿Qué opinas de la excelente labor que hace Miss Colombia? Y aparte que es una niña hermosa. La verdad que con Colombia me encanta su proyecto, el hecho de reconstruir casas con lo que son los plásticos y botellas. Es muy positivo, la verdad es que da mucho que hablar, o sea, no solo ayuda a nivel social, sino también a nivel ecológico, a nivel planetario, que eso es algo que realmente nos hace mucha falta acá en nuestro planeta. Yo soy muy partidaria y una luchadora de los derechos del medio ambiente y que quiera ir por ambas partes, la verdad es que me parece perfecto. Me parece algo muy completo y también que ayuda a que el hecho de ayudar a nuestro planeta pueda ser algo mucho más visible también, porque a veces no todos los certámenes se habla tanto de los ecosistemas o de la ayuda hacia nuestra madre tierra, ya que algunos certámenes quizás tienen alguna que otra orientación más sociable. Entonces, que ella pueda unir ambas causas me parece perfecto. Sí, aparte que es una niña muy hermosa, así que yo creo que Colombia tiene buen chance dentro del certamen. Ahora vamos a hablar de Miss Estados Unidos. Es la primera india americana en ganar el título de su país y para honrar a los veteranos del país ayudó a construir una de las banderas estadounidenses más grandes. Está lleno de retos, es una paciente cardíaco, la operaron a los 12 años del corazón y tendrá 8 cirugías cardíacas más durante su vida. En la universidad tuvo un accidente automovilístico que la dejó con heridas sangrantes en toda la cara. Sus padres la inspiraron a tener una solución y posibilidad mental de enfoque mental que la ayudó a convertirse en una mujer guerrera. En pocas palabras, ella tiene una historia de vida que puede llegar lejos. Ha servido para más de 100 organizaciones sin fines de lucros, estudió en la Universidad de Washington y a su vez es estudiante visitante de Harvard y Stanford. Entonces creo que es una candidata que tiene el currículum perfecto para ser un mundo. Sin palabras, creo que nos dejó mudas. Sí, yo también. Yo me quedé como que, ¿what? O sea, casi que le pasó de todo en la vida, se superó, siguió luchando por sus sueños y ahora es una chica que ayuda a más de 100 organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué opinas de Estados Unidos? ¿Tú crees que Estados Unidos pueda ganar? Sí, la verdad es que sin palabras, como te decía recién, o sea, no tengo nada que decir de ella, más que nada que sí, obviamente es una de las top 3, sí o sí, seguro. Aparte que me habías comentado algo que tú le vas a comentar ahorita a los fanáticos, me habías dicho que India puede ganar el mismo mundo, que es lo que has estado escuchando, pero Estados Unidos es descendencia india también. Tal cual, es como que las tiene todas, digamos, o sea, además de su currículum perfecto, sus estudios geniales, su experiencia de vida con el accidente automovilístico al igual que México, la verdad que son cartas perfectas para ganar. La verdad es que es así, porque más allá de su historia de vida, deben tener tanto para decir, tanto para comentar y tanto para ayudar, que es lo más importante. Así que, sin palabras, la verdad. Aparte que yo creo que Estados Unidos, perdón, trabajó tanto en su proyecto y trabajó tanto en quedar durante el concurso, que esto la hizo merecedora súper tranquila de las 40 semifinalistas. Así que, quién sabe si Estados Unidos logra
ganarse la corona del Miss Mundo. Vamos con la siguiente candidata, Brasil. Brasil es su primera vez en un concurso de belleza, se graduó en Derecho Fiscal y es embajadora de la lucha contra la enfermedad de Hampton. Es una enfermedad como que, digamos que inmoviliza o no permite que las personas puedan hacer actividades fluidas. ¿Qué opinas de Brasil? Yo la encuentro una niña muy linda, encuentro que puede hacer un gran papel dentro del certamen, pero no la veo más allá. O sea, no creo que pueda ganar la corona del Miss Mundo. Ok, yo creo que si es su primera vez en concursos de belleza, la verdad es que creo que ya ganó un montón. Posiblemente quizás le falte un poco más de experiencia, pero la verdad es que ya estando en un top 40, creo que es una ganadora. Todas en realidad, ya estando en este top 40, después de todo lo que pasó, son ganadoras. La verdad es que Pero la ves ganando, no la ves ganando. no, ganando hay otras candidatas más fuertes, sinceramente, hay otras candidatas más fuertes, pero nada, ella ya está ahí, así que me encanta. Sí, creo que como que bueno, vas a volver a llenar el hueco en el escenario. Claro, o sea, a lo que voy con esto es que si es su primera vez en concursos de belleza y ya llegó a un top 40 en Miss Mundo, que es uno de los certámenes más difíciles, quién sabe a dónde puede llegar el día de mañana. Bueno, esperemos. Va a amanecer y veremos. Ampliaremos. Ahora con Miss Camerún. Ayuda a los niños que tengan una buena educación junto a su mamá y también cuida el agua potable para su país, ya que Camerún sufre muchísimo de no tener agua potable. Creo que su proyecto es como para ampliar y pedir ayuda, digamos, a nivel mundial de que Camerún necesita más agua potable. Sabes que hay países que están participando dentro de este certamen que tienen muchos problemas sociales, los cuales a las chicas les permite y les favorece estar acá porque pueden hablar de ellos y pedir una ayuda que les pueda permitir poniendo un grano más a su país. ¿Qué opinas de Camerún? Yo la veo como una candidata muy buena, creo que su proyecto la puede ayudar, pero no creo que llegue tan lejos. Tal cual, quizás les falte un poco más, también quizás un poco más de experiencia, pero quizás también la misión de ella es estar en esta plataforma para poder hablar de su país y acerca de todo lo que está pasando y justamente de su proyecto, obviamente. Así que creo que si ella ya logra transmitir ese mensaje y que la ayuden y poder llegar a las personas y que pueda ya realmente generar un cambio, también ya es otra ganadora, porque la verdad es que ahí es donde está lo importante, en que ella realmente pueda hacer el cambio ahí, más allá de que no pueda llegar tan lejos porque puede haber otras candidatas más fuertes. Si ella logra ese objetivo, ya está. Sí, yo creo que si lo logra, creo que ya ganó muchísimo. Ahora vamos con Vietnam. Actualmente está cursando su licenciatura en Derecho Comercial. Su proyecto trata sobre la contaminación en las montañas y lo que esto causa a futuro. Muchas personas perdieron todo a raíz de este problema climático y su proyecto es ayudar a construir nuevas casas, ya que más de 400 hogares perdieron todo. Vietnam es una de las candidatas más completas, digamos, en el continente asiático. Es muy bella, talentosa y pienso que por ahí puede que Vietnam llegue lejos en el mismo mundo. Ha estado detrás de la corona en ediciones anteriores. ¿Te gusta Vietnam? ¿Cómo la ves? Sí. Yo la veo bien, a mí me gusta. Sí, me gusta, la veo bien y también creo que es una de las asiáticas más fuertes que está ahí dentro del top 40. Así que sí, puede llegar a estar bastante lejos o quizás la banda para Asia. Pero la veo lejos, ¿no? No sé si la veo en el top 3, ahí no sé. Pero dentro de las asiáticas creo que es una de las que más lejos puede llegar. Sí, sabes que también dentro de esto Vietnam ha estado ganando mucha fama en los certámenes de belleza, así que las vietnamitas nos pueden estar sorprendiendo en unos años más adelante, así que quién sabe. Ahora vamos a pasar al siguiente. Miss Trinidad y Tobago es de ascendencia india, africana y europea. Gracias a su carrera de administración de empresas, tuvo el honor de abrir su propia tienda de maquillaje y embelleciendo a las mujeres de su país. Sus padres murieron en un vuelo aéreo, quedando así en la crianza de sus abuelos, y el año pasado su abuelo murió, pero su legado sigue vivo. Su misión es viajar por todo el mundo y ayudar a las niñas que tengan las herramientas necesarias para defenderse ante cualquier situación. ¿Qué opinas de Miss Trinidad y Tobago? Pienso que es una belleza con propósito en su totalidad. Sí, totalmente, es una belleza con propósito. El proyecto que tiene de poder ayudar a las niñas, lo que es hoy en día la mujer,
y todo lo que son los derechos de las mujeres y fomentar eso en las niñas está buenísimo. Creo que su proyecto da mucho de qué hablar y es muy interesante. Aparte que es un país, digamos, que sufre mucho con el tema de discriminación hacia las mujeres, porque todavía sigue como presente el machismo. Claro, y todavía no se da oportunidad a las mujeres de que puedan desarrollarse. Ahora vamos con Miss Chile, es bailarina de ballet desde muy niña, se graduó en fisioterapia y ayuda a las mujeres adultas y niños de su país a sentirse más seguros. ¿Qué opinas de mi Chile? Yo creo que mi Chile llegó hasta las 40 y hasta ahí. Yo creo que no avanza más, o sea, no la veo llegando más lejos. Sí, creo que lamentablemente opino igual que vos, porque hay candidatas que quizás ella es muy bella, tiene un muy buen proyecto, pero hay candidatas que tienen mucho más. Entonces acá, que ya está todo más consolidado, más, en el top 40, ¿no? Es como que se nota mucho la diferencia quizás. Entonces, nada, creo que sí. Me parece que se va a quedar ahí también. No, ahora escucha esta, mi China. Mi China es recién graduada de la universidad de su país en informática y tecnología. Trabaja para varias empresas de esta misma, y está tratando de romper estereotipos en su país, de que las chicas también pueden ser informáticas. Yo vi su proyecto social, vi su video, y yo creo que le tendría el ojo puesto a China, a pesar de que digamos que no tiene como la belleza típica de las chicas de su país, pero pienso que es una candidata que es muy inteligente y puede lograr la corona de Miss Mundo. Yo creo que ella, al tratar de romper estereotipos, ya dice muchísimo, ya está haciendo muchísimo, porque también China en cierto punto es un país bastante conservador con respecto a las mujeres y a todo lo que pasa. Entonces, que ella empiece o esté tratando o colabore con ese cambio me parece perfecto. Creo que es una chica muy inteligente y muy capaz, así que también, ojo con China, porque junto con Vietnam son de las asiáticas más fuertes. También, exactamente. Bueno, ahora después de China vamos a pasar con Miss Canadá. Canadá es originaria de Moldova, pero emigró a Canadá desde muy joven para culminar sus estudios. Durante la situación que nos afectó a todo el mundo, ayuda a personas de la tercera edad con más de 10.000 mascarillas. Pero sabes que en el caso de Canadá, que esto me genera mucha curiosidad, es que Canadá digamos que no clasificó en las distintas actividades preliminares, pero estuvo muy cerca de clasificar. Entonces yo creo que Canadá, ¿por qué tú crees que Canadá pudo haber entrado? ¿Por su belleza o por la labor que realizó en su país durante este momento tan difícil que pasó todos los países a nivel mundial? Y creo que si bien podría ser un poco y un poco, creo que Miss Mundo es uno de los certámenes donde realmente le da mucho más importancia a lo que es el labor social y al proyecto. Entonces me parece que eso es lo que marcó la diferencia en ella. Si bien estuvo muy cerca de todas las otras actividades de ganar o de entrar a los tops, creo que también puede dar sorpresa, puede dar aquí a hablar, así que ojo con ella también. No la veo tan cerca de la corona, pero sí avanzando un poco más. Sí, yo también creo que avanza un poco más. Ahora vamos con Miss Costa de Marfil, la favorita de todo el mundo y la no favorita porque muchas personas no quieren que gane, pero no sé por qué. Miss Costa de Marfil es licenciada en Mercadeo y Administración, es una candidata muy completa, pero es como una niña, digamos, que es segura de sí misma y que sabe que puede lograr lo que quiere. A ella le gusta cantar, lo hace muy bien, y quiere luchar contra la discriminación hacia las personas de color ante el mundo. ¿Cómo ves a Miss Costa de Marfil? La verdad es que la veo muy fuerte, también porque se ha posicionado muy fuerte. Su público la ha ayudado mucho. Quizás si no tenía el apoyo del público como lo ha tenido, no sé si hubiese sido tan fuerte de acuerdo a su currículum, por decirlo de alguna forma, pero para mí es una de las favoritas a ganar. Entonces
puede también dar mucho a qué hablar, y si no gana, está ahí en el top 3, top 5. Aparte hay un rumor que dicen que ella es la ganadora del mundo. O sea, literalmente ya muchas candidatas dentro del certamen, digamos que estuvieron viendo o escuchando situaciones que hacían ver que ella pudiese ser la ganadora. Creo que los que no saben y digamos las personas que no están dentro de los certámenes, siempre dentro de los certámenes se ven las favoritas. Entonces, tú que estuviste dentro de un certamen, supongo que pudiste también notar esa vibra, ¿no? De favoritismo. Sí, tal cual, obviamente. Sí, siempre existe eso. Obviamente no hay que dejarse influenciar por los comentarios que pueden llegar a aparecer o algo, pero siempre está la favorita del público. También las favoritas entre nosotras, las candidatas, que entre nosotras obviamente hablamos, una se da cuenta, son cosas que pueden suceder, pero tampoco hay que dejarse influenciar por eso. No, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Costa de Marfil puede ganar. Sí, o sea, aparte que es linda. La verdad es que yo también lo creo, así que bueno, vamos a ver. Ya quiero que sea la final, ya quiero que todo esto termine, ahora quiero ver todo. No, pero aparte que su labor va muy bien porque quiere luchar contra la discriminación hacia las personas de color. Sí. Seguimos en el continente africano y nos vamos con Miss Sudáfrica. Miss Sudáfrica tiene como fuente de inspiración a su abuela, y con esto crea la Fundación Ubuntu, que es la organización que inspira a jóvenes a tener una educación. Es una reina que quiere sanar las enfermedades mentales y parar el suicidio de los jóvenes entre 15 y 25 años. ¿Qué opinas de Miss Sudáfrica? Creo que es una de las reinas más polémicas porque cuando ganó el certamen nadie se lo esperaba. Una mujer que tiene curvas, así que digamos que es una belleza real dentro del certamen. Y me encanta que vengan cuerpos, por decirlo de alguna forma, reales. La verdad es que me encanta, y su currículum me encanta, su proyecto está buenísimo, y además que Sudáfrica últimamente viene muy fuerte en los certámenes de belleza, entonces también ella puede llegar muy lejos, no solamente por ese peso de banda, por decirlo de alguna forma, sino tamén por cómo ella se está demostrando, ¿no? Es muy real. Sí, y eso a veces es lo que atrapa al público, que una sea real y que realmente se permita. Y amo su look, porque es único y es divina, tiene una piel hermosa, le brilla de por sí. Y siguiendo con esto, yo creo que ella puede llegar lejos, pero no gana la corona. Para mí no la gana. O sea, no la veo ganando. Quizás la veo cerca, pero no ganando. Ok. Vamos ahora con Miss Somalia. Participa por primera vez en el Miss Mundo. Es una candidata que está participando para promover también este país y que sea conocido ante las personas que ven el certamen. Su belleza con propósito, o su proyecto, trata sobre la guerra y conflicto que ha tenido este país, donde muchas personas huyen para salvarse, y las condiciones climáticas también son deplorables porque el país está hecho, o sea, nada, porque aún digamos que están recuperándose, pero hay una pequeña población o un porcentaje de personas que no tienen los suministros o las cosas necesarias para vivir en el día a día. Entonces es también la primera reina de belleza que participa con un turbante. ¿Qué opinas de esto? Pienso que es una candidata que puede llegar muy lejos, aparte que el hecho histórico de que esté en un certamen y que pueda promover el turismo de su país la hace totalmente única, y lo aplaudo de pie. La verdad es que ella no debe llegar lejos, tiene que llegar lejos por cómo ella se está presentando. Ella es el cambio real en esto. Es como hablábamos recién de los cuerpos reales. Esto es una cultura real que a veces no se muestra, o quizás no se habla. Hay temas de los que no se hablan, y eso realmente es una lástima. A veces damos por sentado un montón de cosas que la verdad es que no son. Entonces, que ella pueda estar presente en este espacio, esta plataforma, la verdad es que ella hasta debería tener una mención especial por todo. Primero porque es su primera vez en participación, porque es un país que tiene, como te digo, una cultura diferente. Aparecer con un turbante son cosas que realmente deberían valorarse, y también
galardonar, por decir de alguna forma. Y lo merece, para mí lo merece y pienso que va a llegar lejos y sería una sorpresa total ver ganando a una candidata con turbante. Así que mis mayores felicitaciones a la organización de Miss Somalia y en especial a esta hermosa candidata por romper, digamos, en ese molde de belleza ideal dentro de los certámenes. Una de las favoritas de Rocío también es Miss India. Rocío, estuvimos hablando y me dice, yo creo que la India va a ganar porque ya India ganó el Miss Universo. Y hubo un tiempo que sí es verdad que India ganó el Miss Mundo y a su vez ganó el Miss Universo. Y bueno, India estudia informática y construyó una carrera exitosa en torno a eso, pero no estaba de todo segura con ese triunfo personal de su vida y ahora trabaja con niños en peligro de extinción. Sabes que en la India existe mucho la explotación hacia los menores de edad y no se les permite tener una crianza normal. Creo que son privilegiados muy pocos que pueden tener una educación completa. Entonces ella quiere, digamos, poder ayudar a estos niños, bueno, ayudarlos, mejor dicho, a que no se extingan y tengan una crianza plena. Me encanta ella. Más allá de los rumores y de lo que se pueda llegar a decir, de las conclusiones que sacan algunos misólogos, creo que ella es una persona muy inteligente, muy completa y muy capaz, y su proyecto también dice mucho, ¿no? El hecho de ayudar a los niños que son el futuro, entonces que tengan una educación como tiene que ser me parece lo más importante. Entonces que las candidatas puedan apuntar a eso me parece genial. No, me parece muy bien y aparte creo que tiene una buena intención para ayudar a su país. Así que para mí es una de las candidatas a vencer dentro del certamen. Ahora vamos con Miss Polonia. Sabes que me genera curiosidad porque tenía años sin escuchar de una Miss polaca que fuese tan completa como esta. Ella es estudiante de negocios con una licenciatura en administración y está estudiando para su maestría. Comenzó a ser voluntaria en diferentes organizaciones benéficas, entre ellas mujeres que luchan contra el cáncer y niños con discapacidades. Y todos los domingos ayuda a personas que tienen crisis, brindando estabilidad emocional y seguridad. Polonia me parece hermosa, aparte que tiene una seguridad y un desenvolvimiento ante la cámara que se ve muy poco dentro de las europeas, porque en sí las europeas son muy frías y digamos que no son tan carismáticas. Es cierto, es verdad, son personas muy, ¿cómo decirlo? No me sale. Muy correctas, muy... Exacto. Claro, demasiado correctas. Entonces sí, ella creo que es bastante diferente a ese estereotipo quizás que se pueda llegar a suponer de las personas europeas, ¿no? Porque al fin y al cabo terminan siendo estereotipos, no uno atrás de las cámaras o uno atrás de todo ese maquillaje y las pestañas, al fin y al cabo no terminamos de conocer. Así que sí, ella me encanta también, ojo con ella por parte de las europeas, me parece súper completa y creo que ayuda en todos los ámbitos. Como bien decías, niños con discapacidades, cáncer, personas con dificultades a nivel estabilidad emocional y mental, ¿no? La salud física, que es un momento importante hoy en día, que también es algo de lo que mucho no se habla. Entonces, ojo con ella. No, aparte que mi República Checa también es una de las europeas más fuertes. Su padre es alcalde de la ciudad, tiene un título en periodismo, trabaja para CNN Noticias y ahora está cursando una maestría en es modelo reconocido en su país y ayuda a niños necesitados y practica deportes extremos. Como ves a la República Checa, pienso que es una de las europeas más costosas. Ya con tener a su papá alcalde de la ciudad lo va a tener todo, pero no creo que tenga la corona, pero sí creo que puede tenerlo todo. Es una privilegiada. Es una privilegiada. Él dice, papá, yo quiero ser, no sé, la próxima presentadora. No, quiero ser la próxima presentadora de un programa de televisión yo sola y el papá se lo va a dar. ¿Por qué? Porque es el alcalde de la ciudad. No, sin mentirlo, igual, o sea, no le quita el privilegio de que es una niña hermosa y que también es preparada, pero pienso que, no sé, no me da ni frío ni calor, por ahí, puede ser. Sí, opino lo mismo. Creo que, por ejemplo, venimos de un currículum de Polonia, la verdad es que
puede que esté floja en algunos puntos. Creo que dentro de las Sí, exactamente. claro, dentro de las europeas, creo que otras chicas les ganan, obviamente. Así que Eh, puede ser, puede ser. Para mí puede ser que llegue lejos, pero está ahí. ¿Qué opinas? ay, se me cortó, no te escuché. Que puede ser que llegue lejos, pero no creo que gane la corona. Ah, no, para mí puede que quede ahí. No la veo más lejos de lo que llegó. Pues como te digo, hay candidatas mucho más fuertes, con proyectos mucho más fuertes, que esto es lo que más pesa en este certamen. Entonces creo que para mí queda ahí. Miss Islandia es también una niña que le gustan los deportes, es estudiante y espera graduarse en marketing. Cuando era niña tuvo que enfrentar difíciles situaciones creciendo en la pobreza o sea, en la pobreza y no tener, digamos, una vida estable. Agradece a su país por abrir las puertas a inmigrantes, ya que ha tenido un impacto positivo en la sociedad. Ayuda como voluntaria para padres solteros en Madrid que atraviesan, digamos, pobreza y no pueden obtener trabajos. Entonces esto ayuda muchísimo a familias y también a los niños más necesitados. ¿Qué opinas de Miss Islandia? Pienso que es una candidata muy buena, pero no le veo, digamos, un poquito más de empuje dentro de la corona. También creo que es una candidata muy fuerte, una chica que debe tener mucha disciplina, ya que desde muy chiquita le han gustado los deportes, eso es lo bueno que tienen. Los deportes te enseñan mucha disciplina y está bueno. Creo que también tiene una experiencia de vida bastante complicada, que también debe tener mucho para qué hablar y contar, pero creo que también posiblemente le falte un poco más. Creo que otras candidatas son un poco más fuertes, pero ojo, porque también quizás llega la concentración y las cosas cambian. Claro, y luego tenemos a otra candidata como Miss Ecuador, que es una gran artista de su país, es cantante, le gustan los deportes porque le ayudaron a ver una perspectiva diferente de la vida y contribuye con comunidades de su país, los ayuda a entender que a través del arte pueden llegar muy lejos. ¿Qué opinas de Miss Ecuador? Pienso que es una candidata muy talentosa, pero no sé si llegue tan lejos como las demás compañeras. Sí, pienso lo mismo, creo que dentro de las latinas es una de las que está por ahí, quizás un poco más floja, por decirlo de alguna forma. Es una gran artista y creo que a partir del arte ella quiere expresar y quiere decir muchas cosas. Me encanta eso, pero creo que sí, dentro de lo que son los proyectos hay chicas mucho más fuertes también. Dentro del grupo latino. Quizás quede ahí, no pase otro top, digamos. Y hablando de chicas con proyectos fuertes, también tenemos a Miss Guinea. Ama demasiado a su país y lo defiende ante el mundo. Se graduó con honores de la Universidad de Ottawa con un título de contabilidad. Es una viajera del mundo y trabaja con organizaciones humanitarias para ayudar y garantizar el acceso a educación. Quiere eliminar la ignorancia de la sociedad ante las personas que sufren de la epilepsia. O sea, ¿qué opinas de ella? Pienso que es una candidata muy fuerte también. Creo que las candidatas que no tienen mucha publicidad dentro de las redes sociales o no tienen, digamos, esa bulla, por así decirlo, ante el público fanático, son las que también trabajan un montón con estos proyectos que las permiten proyectarse mucho más dentro del certamen. También, vuelvo a lo que decía recién, trabaja en algo con respecto a la enfermedad mental, que es algo de lo que no se habla. Entonces, me encanta ella. Opino lo mismo. Es más, no lo había pensado hasta que lo acabas de decir, que no es una de las candidatas que tenga mayor público o que atrape algo a partir de lo que son las redes sociales. No lo había pensado. Excelente punto. Así que sí. No, y sabes que, bueno, yo creo que sí, o sea, y aparte que las candidatas africanas han tenido mucho éxito dentro del certamen de Miss Mundo. O sea, ellas han logrado, digamos, destacar dentro del certamen, incluso ganar. Pero luego te voy a comentar algo más adelante que estuve viendo ayer en una película que está inspirada en el Miss Mundo. Y esto da referencia de que ahora en adelante, que ahora se tomen en cuenta un poco más las candidatas africanas.
pero vemos un grupo de 40 semifinalistas muy completo. No sé qué opinas tú, qué otra candidata te llama la atención, pero por lo menos pudimos hacer un pequeño resumen de 40, hicimos un pequeño resumen de las que nosotros vemos más destacadas dentro del certamen y creemos que cualquiera de ellas tiene la posibilidad de ganar, pero a su vez es un concurso un poco, digamos, impredecible, porque termina ganando la que menos uno piensa. Pero, ¿qué opinas de esto? De que las candidatas ahora tienen, digamos, la posibilidad de mostrar proyectos sólidos, de que no sean solamente algo que tomaron fotos o videos, sino que sea realmente verdadero que ellas estuvieron trabajando en este proyecto y logran hacer un cambio positivo en su país. La verdad es que me encanta, obviamente re a favor, creo que justamente de esto se trata. Y esto lo puedo decir a partir también de mi poca experiencia, ¿no? Creo que una es candidata y una va con una idea que no tiene que ser falsa, tiene que ser lo más real posible, algo que lo hayas vivido o que realmente sientas vocación por eso. Yo creo que todas estas chicas que están acá en este top 40, todas tienen experiencias de vida muy difíciles, proyectos de vida, países en los que las realidades no son como de color de rosa. La verdad es que hay países muy sufridos que realmente necesitan ser escuchados y que Miss Mundo le dé la posibilidad a estas chicas, primero que nada de participar y segundo de avanzar a un top 40, me parece un montón y está buenísimo. Soy súper partidaria de que eso pase. A veces en los certámenes pasa de que tal candidata pasó porque hubo tal presupuesto, tal candidata porque tiene peso de banda, porque esto, y todos esos rumores, y a veces candidatas que realmente deberían estar ahí, no están. Y eso no está tan bueno. Acá últimamente lo que se quiere hacer es cambiar justamente el estereotipo de los certámenes, en el sentido de que hoy en día va mucho más allá de la belleza, va mucho más allá del presupuesto, del maquillaje, de las pestañas que te puedas poner o de cómo te puedas peinar. Entonces creo que todas estas chicas que tienen algo más que eso y que puedan estar acá, la verdad que chapó, me encanta. No, aparte que, sabes que lo que sí me genera un poco de ruido es el hecho de que muchas personas fueron a Puerto Rico, muchas candidatas estuvieron en Puerto Rico y digamos que el sueño o la ilusión es haber estado en el escenario o por lo menos escuchar en vivo el nombre de su país mientras están allí en el opening o no sé, ¿sabes? Escuchar o sentir la vibra del público puertorriqueño, que es un público muy, muy, pero muy cálido y que recibe a la gente con los brazos bien abiertos. Pero sabes que, o sea, siento que quizás sí hubo como una pérdida una pérdida y ganancia para distintos países, porque la pérdida fue, bueno, toda la inversión que hicieron para que sus candidatas viajaran en esta situación mundial que afecta muchísimo en tema de vuelos, de escalas, de hacer todo este trajín para poder viajar, y ahora la ganancia de que también fueron vistas ante muchísimas personas y también les permiten seguir hablando de su proyecto. Creo que el certamen, como digo, se les escapó de las manos el hecho de que se contagiaran tantas personas y no pudieron frenar esto, y que muchas chicas se quedaron con la ilusión, digamos, de tener un último chance y de saber si podían clasificar dentro del certamen. Sí, tal cual, creo que esa es una de las partes más dolorosas, por decirlo de alguna forma. Al fin y al cabo, como decíamos al principio, ganadora va a haber una sola, y quedan muchas cosas atrás en todas las chicas que no pudieron clasificar. Pero ¿qué haría usted si la Julia Morley le dice, no, usted no viene al segundo chance? Usted agarra el tacón y se lo pega a la cabeza y dice, atrevida. Eso lo hago, ya está, eso lo hago. Te atrevida, ¿cómo que no? Usted va a dejar, yo vengo que sea de público. Usted me deja ir al certamen. No, pienso que bueno, que quizás fue una decisión muy correcta, porque así creo que se digamos como que la competencia se achica un poco más y uno ya sabe por dónde va la cuestión, por dónde va la cosa. Obviamente, pero aparte que después de lo que pasó, realmente esto no lo sé, hablo desde la ignorancia,
No sé, después de lo sucedido, si quién es la persona, no la persona, sino la organización que se encarga de que estas chicas, las del top 40, puedan volver a Puerto Rico a la final. No sé quién se carga económicamente hablando, que también Sí, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. No sé quiénes son los que se hacen cargo. Entonces, ahí también está la cuestión, me parece. bueno, tu compatriota argentina está en República Dominicana, así que para Mira va a ser un cruce de lancha. Se monta en una lancha y listo. Diosa, Llegó a Puerto recha, Rico. revoleando el pelo. Acá estoy yo. Divina, llegó hacia Puerto Rico, pero de toque. Sabes que justo ayer vi la película que está inspirada en el mismo mundo y muestra cómo en los años 70 un grupo de feministas no permite que el certamen se realice en Inglaterra porque les parece un evento que hace ver que las mujeres son un ganado como de carne, ¿no? Ante, digamos, el público. El certamen era muy popular en Londres y estaba pasando por, digamos, una situación muy difícil y dieron a conocer dos candidatas de Sudáfrica. Sudáfrica, que era rubia, y Sudáfrica del Sur, que era una candidata de piel negra. Supuestamente esto era para evitar los comentarios de que había racismo dentro del certamen. Ahora, vemos muchas candidatas, obviamente esto no está mal, pero vemos muchas candidatas del continente africano dentro de las 40 semifinalistas y a su vez también vemos candidatas africanas muy fuertes participando dentro del certamen. Yo creo que esta polémica de que el concurso se pospuso, de la película que trata sobre el feminismo y que no permite que el certamen se realizara en esa época y que hubiesen dos candidatas de Sudáfrica, y también viendo que hay dos candidatas muy fuertes como Costa de Marfil y Somalia participando, creo que por ahí puede ser que vayan, digamos, los tiros, ¿no? Para elegir a la nueva Miss Mundo. Obviamente, creo que no solo Miss Mundo, sino en todos los certámenes, ¿viste? Esto fue en el 2019, cuando ganó Sosibini por Miss Universo, una mujer negra, ganó la actual Miss Mundo, es una mujer negra, Miss USA era una mujer negra, Miss América era una mujer negra. El cambio está y está sucediendo, y eso es lo más importante, no solo a partir de las personas de color, sino también en los cuerpos, como hablábamos recién, en las realidades de las culturas, como hablábamos recién a partir del turbante, que eso es lo que está bueno, este cambio que se genera, y que lamentablemente hay algunas sociedades que siguen en contra de los certámenes, que ahí es donde entra el debate y está bueno que se pueda interactuar y que ambas partes, los que están a favor y los que están en contra, puedan dialogar de manera correcta, sin agresiones, porque a veces sucede, con respecto a esto. O sea, la idea de los certámenes de belleza es ser plataformas para poder impulsar cambios, ayudar a las personas, ayudar al medio ambiente o a lo que refiere a cada certamen en particular. El hecho de ir maquillada y bien peinada es solamente una faceta, habla más que nada del hecho de cómo tiene que cómo tiene que verse en el sentido figurado, ¿no? Una persona, no voy a decir mujer, porque también, menos mal que también están participando las mujeres trans, entonces hay lugar para todo hoy, gracias a Dios, hay lugar para todo, así que eso es lo que está buenísimo, me encanta. No, aparte que sabes que al final de la película voy a hacer un spoiler, así que disculpen si hago spoiler de la película, pero pero es una realidad, como tú dices. Mi Granada, que es la que gana el certamen en ese año, se consigue cara a cara con una de las feministas y la feminista la felicita y le dice que se lo merece, pero mi Granada le dice que no le cree porque siente que no son sinceras sus felicitaciones cuando va en contra del certamen. Y mi Granada le pregunta a la feminista qué logra ella con todo lo que hicieron en la noche final del evento, y a su vez la feminista le pregunta a mi Granada qué logró ella, y ella le dice que logró un cambio positivo porque ahora las niñas de color en diferentes partes del mundo van a ser notadas.
Entonces desde ahí empieza, digamos, un ciclo nuevo dentro del certamen del Miss Mundo y se empieza a tomar en cuenta a las candidatas de color porque supuestamente había clasismo. No lo sé, es una organización muy ortodoxa, es una organización muy tradicional. Sin duda alguna, los misólogos catalogan el certamen del Miss Mundo como uno de los más aburridos, pero es uno de los certámenes que tiene muchísima cultura y también tiene mucha historia. Entonces, por ahí creo que tenemos que ver la película Tú y yo para que podamos después debatir sobre esto, pero sin duda alguna creemos y estamos seguros de que el Miss Mundo va a seguir siendo un certamen polémico porque no se deja hablar de él y las candidatas que terminen ganando son mujeres que después terminan siendo políticas, cantantes, actrices, presentadoras de televisión o solamente pasaron por el certamen y listo. Así que, para ti, si el día de hoy fuese Miss Mundo, ¿quiénes fueran las tres? ¿Quiénes pueden ser las tres ganadoras? Y tres ganadoras. Venezuela. Ajá. Venezuela, Costa de Marfil e India. Y también veo en ese top 5 a México y posiblemente Polonia por Europa, Okay. por ahí. Te faltó una. Vamos a dar una ñapa. Una ñapa, otra más. Una más, serían 6. ¿Qué otra vez? ¿Qué otra más? No, la verdad es que no, yo me quedo por ahí. Es como que... Bueno. Sí. ¿Vos si yo quién dirías? A ver, sorpréndeme. Bueno, te voy a sorprender. Yo diría Somalia, Costa de Marfil, Venezuela, pondría también a la India, México y... Está difícil. Bueno, ¿ves? Es muy difícil porque todos tienen un muy buen perfil. Creo que pondría a Sudáfrica, sin duda alguna. Creo que va a ser un top que puede ser dominado por las africanas, sin más que agregar. Creo que este año el mundo puede ser dominado por el continente africano. ¿Y por qué no? O sea, son mujeres con los mismos derechos que todas. Obvio. Y tienen proyectos sociales muy impactantes, solamente que digamos que el público está acostumbrado a una belleza perfecta de ojos, cabello y cuerpo y medidas 90, 60, 90, pero creo que este año el certamen puede romper con ese estereotipo y terminar eligiendo una ganadora completa. Ok, me encanta, veremos, amanecerá y veremos. Veremos, pero queremos aprovechar para felicitar a una gran amiga de la casa, Azul de Freita, que se coronó el día de ayer como Miss Continente Cultura en Honduras. Un saludo y un fuerte abrazo a Azul, que esperamos que vea pronto esté en vivo y también pueda ver pronto la transmisión y ver nuestros saludos, que yo sé que pronto la vamos a tener por acá para hablar con ella y que nos cuente la experiencia que tuvo en Honduras. ¿Qué opinas? Sí, me encanta porque la conozco, somos amigas, es una de las amigas que me dejaron los certámenes de belleza, así que la quiero un montón. Sé lo mucho que se esforzó por llevar el nombre de Argentina, primero por ser argentina, sé cuánto luchó, estudió y se preparó, así que estoy súper contenta por ella y con ella, así que también contenta por su mamá, a Susi, la amo con todo mi corazón, cómo la acompaña a ella, lo fundamental y lo importante que es que también tu familia te acompañe, y Azul la verdad que es una persona muy apoyada por sus sueños, más allá de todo lo que ella hace, que también es estudiante de medicina, que eso implica un montón de tiempo y un montón de ganas, que la acompañen en este sueño de ser Miss y de ser una comunicadora está genial, así que nada, súper contenta por su triunfo, obviamente, y que nos salvó de la pegada, al igual que a Mira. Felicidades Argentina. Queremos mandar un saludo enorme a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, a toda la comunidad también que sigue los concursos de belleza y nos están oyendo y viendo a través de The Perfect Miss. Rocío, ¿cómo fue esta noche para ti? Ay, me encantó, me encanta. Es algo súper divertido, me encanta esta dinámica, me encantan los certámenes, como te digo, o sea, siempre criticando, pero de la forma más constructiva posible. Me encanta, ¿qué decirte? Y me encanta participar ahora de The Perfect Miss. Estoy
súper contenta. No, yo súper feliz de tenerte acá, porque tú y yo nos conectamos, estamos conectados, hermana. Siempre Tenemos estamos así, conectadas conexión. nosotras, siempre, siempre. No, y queremos también comentarles que tenemos un gran equipo este año de Perfect Miss. Tenemos a Pedro, tenemos a Beatriz, tenemos a Rocío, está mi persona. Estamos trabajando día y noche para darles un material de full entretenimiento. Hablando de los certámenes de belleza, también teniendo invitados especiales, así que por ahí vamos a estar anunciando cómo va a ser el próximo domingo junto a Rocío y quienes van a estar acompañándonos en la transmisión especial de The Perfect Miss en la semana. Rocío, tus palabras de despedida hasta el domingo de la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto, nos van a ver por las distintas plataformas. Estoy súper contenta de estar acá, re agradecida por la oportunidad, me encanta. Así que nada, besos a todos, besos a nuestra comunidad hispana, a todos, realmente a todos. Y estoy de verdad re contenta de estar acá, o sea, mucha euforia, así que me encanta. Me encanta y bueno, nos vemos en nuestro próximo vivo, obviamente, porque ahora voy a estar todas las semanas acá. No, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias también por estar sintonizando esta transmisión. Nos estamos viendo pronto y la próxima semana tendremos a invitadas especiales y aparte de invitadas especiales tendremos unos temas pero muy buenos de qué hablar, porque estaremos hablando sobre el Mexicana Universal, así que se lo vamos adelantando. Vamos a hablar del primer certamen nacional que va a elegir su representante a distintos certámenes internacionales. Así que bueno, por acá Den Jaimes y por allá Rocío Rodríguez. y por allá. Y esto es The Perfect Miss. Muchísimas gracias y hasta luego.